Amigos de Televicentro en todo el país y el mundo, ha llegado la hora de la información. Placer nuevamente estar juntos en este día martes. Mi querida Ari, buen día. Robert y Anita, amigos televidentes, muy buenos días. Qué gusto poder compartir en esta la primera emisión del Comercio TV. Todas las noticias del ámbito nacional y también internacional. Esperemos que hayan pasado buena noche, que la energía esté con ustedes, que el día sea realmente provechoso. Para información, Quito amanece con 8 grados centígrados. Hay una luna llena hermosísima todavía en el horizonte. Desde antes de ayer está lindísimo, grandota, grandota. Así que eso es lo que hay que apreciar, llenarnos de esa energía, de esos paisajes lindos, ¿no? 2 horas enfrente tenemos información, así que aquí caminemos, iniciemos. Vamos a iniciar entonces. Y los restos de Diana Carolina, la joven víctima de femicidio en Ibarra, fueron sepultados este lunes 21 de enero. La ceremonia religiosa se realizó en la Basílica de la Ciudad Blanca en medio de la consternación de familiares, amigos y todo nuestro país que se ha conmocionado por este crimen. En una emotiva ceremonia, los familiares y amigos de Diana Carolina le dijeron adiós. La joven mujer que falleció el pasado sábado deja en orfandad 2 niños. Aquí prima el bienestar de los hijos, así que tenemos que como familia cobijarlos, arroparlos. El desconcierto de los allegados de la ibarreña de 22 años fue compartido por los ciudadanos, quienes aún no salen de la consternación por la forma en que fue asesinada. Para mí, como mujer, como madre, como ecuatoriana, me duele inmensamente lo que ha pasado con esta señorita. En la calle en donde murió se levantó un pequeño altar que fue adornado por los transeúntes que aún no entienden cómo es que no se pudo salvar su vida y la de su pequeño en gestación. Como seres humanos nos estamos comiéndonos de unos a otros, no tienen amor al prójimo. No. Aquí cuando se sale a manifestar, se sale a marchas, ahí sí a la gente le tratan mal, le pegan, le llevan preso y todo. Y acá estando al frente de, como se ven las imágenes, no hacen nada. El asesinato de Diana Carolina a manos de su pareja sentimental ha generado todo tipo de reacciones. Lamentablemente, las horas transcurridas después de su muerte se han visto marcadas por incidentes contra ciudadanos venezolanos, compatriotas del presunto homicida. ¿Qué cree que a mí no me dolió que le hayan hecho a esta muchacha? Por parte de las autoridades, se reiteró el pedido de calma a la sociedad y también se aclaró a través de comunicados que no existen ciudadanos venezolanos fallecidos o heridos producto de estos altercados. Con imágenes de Amparo Rosero, informó Carolina Basante. Y justamente organizaciones de ciudadanos venezolanos residentes en nuestro país solicitan al gobierno nacional revea las medidas anunciadas para controlar el ingreso al Ecuador. Esto tras el asesinato de una mujer en Ibarra a manos de uno de sus compatriotas. Miremos. Y en vista de que el gobierno venezolano separó a su país de la comunidad andina, se requerirá para todos sus nacionales la presentación del pasado judicial apostillado. Esta es una de las decisiones tomadas por el gobierno tras el asesinato de una mujer en Ibarra, a manos de quien habría sido su pareja de nacionalidad venezolana. El anuncio generó la inmediata reacción de organizaciones sociales. Una comitiva de la Fundación Venezolanos en el Exterior llegó hasta la Cancillería. Allí fueron recibidos por el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana subrogante, Andrés Terán, a quien le entregaron un manifiesto solicitando se eche abajo la medida. Le hemos indicado no solamente lo complicado que es tramitar este documento en Venezuela, sino lo contrario a derecho, pues la Ley Orgánica de Movilidad Humana no contempla este tipo de documentos para que los ciudadanos venezolanos ingresen al país. Además de ello, solicitaron se revea el anuncio realizado por el presidente Lenín Moreno a través de su cuenta de Twitter, en la cual por medio de un comunicado oficial dijo: he dispuesto la conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los migrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera. Analizamos la posibilidad de crear un permiso especial de ingreso al país. Pedimos que rectifique, no estamos de acuerdo con las brigadas porque obviamente es algo que no está contemplado dentro de la Ley Orgánica de Movilidad Humana como ley rectora de la movilidad y de los extranjeros en este país. Creemos que esto nos llevaría a criminalizar y a penalizar la condición migratoria. En este marco, mostraron su repudio ante el asesinato de Diana, pero dejaron sentada su preocupación por los actos xenófonos del que han sido víctimas sus compatriotas, como resultado de lo que calificaron es un hecho aislado. Así que nosotros le solicitamos a las autoridades policiales resguardo también para los refugios donde se encuentran ciudadanos venezolanos en condición de vulnerabilidad. De igual manera, el llamado o el apelo del gobierno es
apoyar y solicitar de parte de la sociedad civil levantar todo lo que son las pérdidas materiales y personales que hubo en Ibarra. Finalmente indicaron que habrían llegado al compromiso conjuntamente con la Cancillería de crear mesas de trabajo técnicas para buscar una salida a lo que viene aconteciendo. En quien informó Adriana Rojas. Y el gobierno de Nicolás Maduro rechazó la creación de brigadas para controlar la situación civil de ciudadanos venezolanos en Ecuador. El régimen chavista calificó la medida como una forma de incitar a la xenofobia y persecución contra ciudadanos del país llanero. La República Bolivariana de Venezuela considera necesario hacer referencia al inexcusable comunicado emitido por el presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno, mediante el cual, de forma irresponsable, ha pretendido establecer una insólita correlación entre la violencia contra la mujer en Ecuador y los ciudadanos de nacionalidad venezolana. Por lo que Venezuela responsabiliza al ciudadano presidente de la República del Ecuador y al Estado que dirige por toda infracción contra la integridad física, moral y ciudadana de los ciudadanos venezolanos que se encuentran en ese país. El Estado venezolano se reserva la decisión de acudir a instancias internacionales pertinentes. Y hasta el momento ni la presidencia del Ecuador ni la Cancillería han emitido ningún pronunciamiento al respecto. Y ante las acciones xenófagas suscitadas en Ibarra y tras el asesinato de la joven Diana, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en su cuenta de Twitter manifestó textualmente: apoyo y hago mío el mensaje del vicepresidente de Ecuador, que primen la paz y acciones basadas en la ley y en la justicia. Este crimen no tiene nacionalidad, no puede generalizarse a toda una población migrante, sobre todo necesitada. El femicidio es aberrante y está más allá de las nacionalidades. Y en la frontera norte se observa a decenas de ciudadanos venezolanos tratar de regresar a Colombia. Ellos se solidarizan con lo ocurrido en Ibarra y mencionan que también se sienten preocupados por los últimos acontecimientos de xenofobia registrados en el país. En las calles de Tulcán se puede observar a grupos de ciudadanos venezolanos que por ahora temen caminar solos. Sienten el rechazo de las personas que desde el sábado los identifican como un punto negativo en la sociedad. Son mujeres, niños, adultos que entienden la reacción pero dicen que no pueden pagar culpas ajenas. Que no tomen represiones con ella, que sean un poco conscientes. Ya lo han mirado raro, ya no lo quieren dar más ayuda así en varios lados. Sí, desde el sábado sí me han visto raro, ya las señoras, vecinas, no es igual. Mientras esto ocurre en la ciudad, en las vías que de la frontera conducen a Tulcán, se encuentran a familias enteras que después de escuchar sobre ciertos desplantes, deciden más bien regresarse hasta el vecino país. Pero la gente nos está diciendo que nos regresemos porque están agrediendo a los venezolanos, que ya no los quieren aquí por lo que pasó, pero todos no podemos pagar por una sola persona. Gracias, entramos, nos vamos a salir para evitar problemas, porque ya cargamos los niños y son muchachos jóvenes, de repente la gente, hay personas que todavía tienen esa mentalidad, ¿entienden? Sabemos que no son todos, porque hay muchas personas que son buenas. Y vamos a avanzar, pero es difícil. Dijeron que nos fuéramos, que nos fuéramos venezolanos. Otros, en cambio, se juntan para ser más fuertes. Dicen poner oídos sordos y continuar su camino. La mayoría busca como destino a Perú. No justifican con ello el accionar de sus compatriotas, sin embargo, tienen que continuar. Estamos asustados, pero nosotros nos encomendamos a Dios. Vamos con nervios porque están protestando, ya varios carros han pasado diciendo que váyanse a su país y nos están agrediendo. Uno dice fuera, pero en realidad nosotros no tenemos la culpa. De verdad no nos pase nada y que lleguemos con bien hacia nuestro destino como lo es Lima. En cambio, en el puente internacional de Rumichaca la situación no cambia. Se puede observar a decenas de migrantes que llegan, esperan el turno de sellar, descansan en las carpas. Las autoridades migratorias no dan a conocer las cifras exactas de ciudadanos venezolanos que siguen llegando a Ecuador. Sin embargo, se conoció que alrededor de 1.200 extranjeros diarios son los que ingresan por esta frontera. Documentos, todo es difícil, francamente. Nosotros estamos, como quien dice, obligados a estar presos allá. Nosotros, francamente, no podemos regresar a nuestro país porque somos traidores a la patria. El gobierno como tal no agiliza los documentos para que los venezolanos no podamos salir del país. Con imágenes de José Cedeño. Desde Tulcán informa Miriam Enríquez. Cientos de ciudadanos salieron a las calles de la ciudad de Quito para protestar en contra de la violencia machista y también el feminismo. Esta es la manifestación que se replicó en otras 10 ciudades del país. Veamos. ¡Resistencia feminista!
Una vez más, en las calles y con más fuerza, la avenida de los Chiris en el norte de Quito se convirtió en un río de personas. Mujeres, jóvenes, adultas, hombres, niños y niñas, y la sociedad quiteña en general, que se dio cita a la tarde de este lunes, expresaron su rechazo a la violencia machista. La sociedad tiene que entender que la violencia misógina, que la violencia contra las mujeres nos afecta en todos los lugares, en la casa, en la calle, a todas las mujeres. Es necesario que los hombres salgan también, sepan ser aliados para las mujeres. La iniciativa, que surgió de colectivos sociales, tuvo un gran impacto. Marta tuvo un momento muy difícil y necesitamos hablar por ella. Son varios factores que necesitamos para que la sociedad se pueda ser libre de violencia. Fueron los casos de Marta y Diana la tónica de esta movilización, pero denunciaron que lamentablemente estos hechos no son aislados. Las cifras de violencia de género en Ecuador son alarmantes. Entre el 2014 y 2018 tenemos 600 casos registrados de femicidio. ¿Y qué se hace? No se hace nada. Y justamente por eso se movilizaron hasta la Fiscalía General, en donde piden a las autoridades justicia y no impunidad. Esto es un tema de derechos humanos, necesitamos una política pública clara y coherente que se concrete en el territorio en favor de los derechos de las mujeres y las niñas. ¿Dónde están? ¿Dónde está la política pública? Además, rechazaron los brotes de violencia xenófoba y piden no politizar esta iniciativa ciudadana. Con imágenes de Carlos Romero, informó Carolina Asante. Y en distintos puntos del país se llevaron a cabo manifestaciones contra la violencia de género tras los últimos acontecimientos trágicos ocurridos contra las mujeres. En Guayaquil, Manta y Santo Domingo fueron algunas de las ciudades donde expresaron su rechazo a estos actos. Estaban reunidas, no solo 2 ni 3, eran decenas de mujeres que se concentraron en la Plaza San Francisco en el centro de Guayaquil para protestar frente a los últimos acontecimientos ocurridos en donde féminas inocentes han sido brutalmente atacadas. No terminábamos de reaccionar todavía ante lo sucedido a Marta en Quito, cuando por medio de redes sociales un video mostraba el asesinato a otra mujer en Ibarra. Se trataba de Diana, y la ira de la comunidad que con mano propia ejecutaba sentencia. No sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente. Luchas contra el machismo, las luchas contra la violencia, y esa lucha se le da en función de políticas públicas claras que protejan a las mujeres, a las niñas, a los adolescentes. Ante estos hechos, mujeres de todo el país se concentraron en distintos puntos, con carteles, pancartas y sobre todo su voz de protesta. Rechazan los actos violentos. Dicen que este es el principio, que no dejarán de manifestarse. Sordos, ciegos y mudos en estas situaciones. Tenemos que actuar, no podemos permitir que sigamos siendo maltratadas, no solo mujeres, sino también niños. Hombres también son violentados, entonces tenemos que parar todo esto. Autoridades de seguridad continúan con las investigaciones ante estos sucesos. En otros cantones también se expresaban de la misma manera. En Manabí y en Santo Domingo de los Áchilas, las mujeres también hacían escuchar su voz. Sobre todo que se haga cumplir lo que ya está en la ley mediante las tipificaciones establecidas para que ya no ocurran más estos casos de delincuencia y que la justicia no sea ciega ni sorda ante estos hechos. Que estemos conscientes en el Ecuador desde hace 4 años, desde que se tipificó el femicidio en el Ecuador, han existido 600 femicidios. Informó Julio César Saona. El extranjero que apuñaló a Diana Carolina en Ibarra atentó contra su vida. En el Servicio Nacional de Rehabilitación de la Tacunga, según un informe, el hombre fue atendido por un médico luego de que el venezolano se provocara una herida de 7 centímetros en la cabeza. El individuo acusado de femicidio fue trasladado al Hospital General de la Tacunga acompañado de un fuerte resguardo policial. Y mediante decreto ejecutivo número 644, el presidente de la República, Lenín Moreno, designó a Galo René Zamora Andrade como gobernador de la provincia de Imbabura, tras remover del cargo a Juana Marisol Peñafiel Montes de Oca por los últimos acontecimientos ocurridos en la ciudad de Ibarra. Un excomandante de policía, un jurista, dan sus criterios de por qué no actuaron los uniformados para evitar el femicidio de una mujer en la ciudad de Ibarra. Entre las razones señalaron el desconocimiento de la ley, la falta de respaldo institucional y el aparato estatal. Escuchemos.
Las autoridades han sido directas. La ministra del Interior, María Paula Romo, expresó que la policía tenía la obligación de actuar en base al uso progresivo de la fuerza. Cuando se trata de proteger una vida, la policía no puede dudar. Mientras el segundo mandatario expresó que los policías tienen el respaldo del gobierno para actuar en defensa de la ciudadanía. Me dirijo a cada policía del país para asegurarles que cuando usen la fuerza en cumplimiento de su deber y en defensa de la ciudadanía, tendrán siempre el respaldo del gobierno nacional. Sobre el hecho consultamos al excomandante de la policía, Ramiro Mantilla. ¿Qué sucedió en este caso? ¿Por qué no actuaron? El exoficial habló de algunas hipótesis, sobre todo la falta de respaldo de la institución. En otras palabras, el uniformado debe defenderse solo. Que si el Estado le da al policía el uso de la fuerza para garantizar la seguridad del resto de ciudadanos, lo que puede hacer el Estado y lo que debe hacer es proteger. Que existen leyes y códigos internacionales que respaldan el accionar de los uniformados que actúan en defensa propia y de la sociedad, más cuando la vida de un ciudadano está en peligro, pero que pocos conocen. Cuando ese mensaje cale profundo en el policía, tendremos policías que no tengan temor a actuar, que no tengan temor a utilizar su arma de fuego. Que de todo el accionar y hasta dónde pueden llegar los policías debe ser socializado, que los operadores de justicia deben diferenciar entre la delincuencia común y el trabajo de un policía en cumplimiento de su deber. Que el Estado, el Ministerio del Interior, debe tener un grupo de abogados civiles fuera de la institución que se encarguen de defender. Opinión que es compartida por el jurista Leonardo Dipán, para quien el uniformado debe tener la oportunidad de defenderse en libertad cuando su accionar fue en defensa de terceros o su propia vida y en cumplimiento de su trabajo. El hecho no es solicitar la prisión preventiva, sino más bien medidas cautelares, porque el miembro policial es quien está justamente custodiando lo que es y protegiendo el derecho al buen vivir. Que en el caso de Ibarra se podría hablar de falta de experiencia y preparación en este tipo de hechos, pero eso no exime de culpa a los uniformados que participaron en el operativo. Podrían ser procesados por el delito de omisión. Cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a sancionarlo. Es responsable como un delito de acción. En Quito informó Iván Casamen. Y diversos criterios se generan en la asamblea tras el asesinato registrado en Ibarra este fin de semana. Los asambleístas concuerdan en que es posible generar mayor claridad en las leyes, pero que la policía tenía la obligación de actuar para evitar este crimen. En la legislatura también hay reacciones tras el asesinato de Diana registrado este sábado en Ibarra. Los legisladores concuerdan en afirmar que es posible que se requiera mayor claridad en las leyes que otorgan las facultades a la policía para actuar ante estas situaciones. Yo creo que hay que empezar a equilibrar las cosas. Nadie habla de atentar contra los derechos humanos de ninguna manera y es por eso que la policía tiene que estar debidamente capacitada en derechos humanos. Darles mayor protección a los policías en el ámbito legal, porque caso contrario no es la única situación. Los policías tienen miedo de actuar en delitos. Pero reconocen también que la policía tenía la obligación de actuar, que la ley les faculta tomar este tipo de acciones para defender la vida de un inocente. Tenían todo el derecho y la obligación de usar la fuerza. Nadie dice que le hubieran matado al criminal. ¿Qué pasó con esa policía? ¿Esa policía estaba capacitada? ¿No está capacitada? ¿Tiene formación permanente? ¿No tiene formación permanente? Reconocen también el temor que puede tener un uniformado ante la posibilidad de terminar en la cárcel por una actuación con su arma de dotación, pero aseguran que esto no justifica la inacción. A veces los policías son sometidos a procesos legales fruto de cumplir con su función. En este caso, la sensación que deja al país es que no actuaron oportunamente. Es que hubo un asesinato que pudo haberse prevenido. Que será necesario buscar mecanismos para aclarar la ley y uno de los caminos podría ser una reforma al COIP. La policía tiene que tener una capacitación fuerte y sólida sobre estos temas. El uso de las armas. ¿Cuál es la progresividad? ¿Qué otras alternativas tienen a las armas? Para este martes se ha convocado a la ministra del Interior, María Paula Romo, hasta la asamblea para que comparezca y entregue información sobre los últimos hechos delictivos registrados en el país. Son las primeras reacciones que se generan en la asamblea tras este hecho de sangre que enluta a todo un país. Informó Javier Gallo.
Televicentro hace un llamado a los ecuatorianos a mantener la calma por el mal accionar de una persona. No se debe generalizar a toda una comunidad de venezolanos que se encuentran en nuestro país. Ecuador es una nación de paz y en momentos de crisis es fundamental guardar la tranquilidad y afrontar los problemas con serenidad. Lamentamos profundamente el atroz asesinato de Diana Carolina, pero estamos convencidos de que el crimen no tiene nacionalidad. Tanto ecuatorianos como venezolanos merecen respeto. Creemos en la paz, el entendimiento, la solidaridad, por lo que declaramos que la violencia no es el camino. Y es momento de irnos a una pausa comercial, amigos televidentes, pero al retornar les contamos que el esposo de la legisladora Ana Galarza admitió que ha mal utilizado la tarjeta magnética para ingresar a la Asamblea Nacional. En Guayaquil, mucha atención al retornar. La Fiscalía China no halló ninguna relación con Topic. Eso dice el abogado Zavala. Ya venimos para contar. Continuamos con más información. El esposo de la legisladora Ana Galarza admitió que ha mal utilizado la tarjeta magnética para ingresar a la Asamblea Nacional. Este lunes comparecieron ante la comisión que investiga el caso los asesores de la legisladora acusada de cobrar diezmos. Este lunes fue el turno de los asesores del despacho de Ana Galarza, acusada de recibir diezmos y de tramitar cargos públicos. La primera en hablar fue Carmen Alvarado, asesora 2, quien desmintió las acusaciones de Lenin Rodríguez de que parte de su sueldo sea depositado en cuentas del esposo de Galarza. Jamás le he dado a la asambleísta ni un centavo. Además de desmentir que se haya falsificado su firma en los registros de asistencia en la asamblea. Pero reconoció que ella no acude normalmente al despacho, pues trabaja en territorio. Incluso yo los fines de semana le acompaño a la asambleísta donde tenga sus cosas que hacer. Turno del asesor 1, Omar Mayorga, que también desmintió las acusaciones de Rodríguez. Dijo que el único depósito que entregó Rodríguez fue para la fiesta benéfica a la que los asesores del despacho fueron invitados. Solo se canceló la adhesión a la cena donde el compañero, inclusive hay fotografías, no sé si las puedan indicar, donde se le ve muy divertido y disfrutando de esta cena, y ahora no sé por qué se queja. También desmintió que su sueldo sea descontado para pagar al esposo de Galarza. Yo he sido indudablemente la asambleísta de las más afectadas, pero yo estoy siendo afectado en mi honra, en mi familia y en mi trabajo. Finalmente, el turno fue de Francisco Sevilla, esposo de Ana Galarza. Él reconoce que ha utilizado la tarjeta magnética de Carmen Alvarado para ingresar a la legislatura. Tal vez se cometió un error en utilizar la tarjeta de Carmen, que es la asesora de un territorio que no está aquí en Quito permanentemente, para poder entrar a la Asamblea Nacional. Pero que sus ingresos han sido para acompañar a su esposa en la Asamblea. Niega cualquier posibilidad de injerencia o cobro de diezmos. Yo no es que he entrado a la Asamblea Nacional a hacer ningún trámite, a participar en el pleno. Acusa a Lenin Rodríguez de buscar venganza política tras su despido del despacho. Queda comprobado que el señor Lenin Rodríguez es un calumniador, que lo único que busca es afectar a la honra de la asambleísta Ana Galarza por resentido. La comisión espera recibir este martes a la legisladora Ana Galarza para que entregue sus pruebas de descargo y a más tardar el próximo viernes esta comisión podría entregar un informe final con las recomendaciones al pleno de la asamblea. Informó Javier Gallo. En Guayaquil, la defensa de Tomislav Topic afirmó que la cooperación internacional del Ministerio Público chino demuestra que su cliente no tiene ninguna relación con Glory International. El abogado Javier Castro, sin embargo, afirma que presentará algunos indicios que evidenciarían el presunto lavado de activos. Veamos. Asumió la defensa en las últimas 72 horas y expuso entre sus argumentos centrales un extracto de la cooperación internacional del Ministerio Público de China sobre el caso Cable Andino y la empresa asiática Glory International. Los únicos que podían investigar esa cuenta era la Fiscalía China. Los fondos de esa cuenta de Glory International en el Banco de Shanghái provenían de recursos, beneficios comerciales, no de actividades delictivas. Y que por eso, más la decisión de Tomislav Topic de devolver $13,5 millones entregados por Glory. Aquí no hay acuerdo, aquí hay una decisión de Telconet
Porque la ley de prevención, subrayo, prevención, ¿te la inmovilizo por un juez o me la entregas? La respuesta correcta es me la entregas. Tome, señor. Habló también de la inexistencia de elementos de convicción en el Ministerio Público frente a la investigación. Pero ¿quién fue realmente, como lo dice la Fiscalía China, quien hizo el contrato y la intervención? Fue el doctor José Alviar Icaza, ya fallecido, alias Papá. Del otro lado, el defensor de la ex esposa de Topic en su juicio de divorcio, quien solicitó su vinculación en el proceso por el presunto lavado de activos, afirma que otros elementos dejarían sin piso al alegato de Zavala Egas. Y recién se entera que eso es falso. Entonces está bien que la devuelva. Pero si alguien fue a mentir, a decir que esa plata es ilícita, ¿y por qué la va a devolver? Agrega que esa información será adjuntada a la investigación a fin de que en la litis la Fiscalía se pronuncie. Yo sinceramente no critico la actitud de la UAFE y del gobierno, porque si no hubieran ellos presionado a Topic, Topic no hubiera por lo menos ofrecido devolver los 13.5. Informó Jorge Escobar. Y Henry Llanes, en condición de afiliado, acudió a la Fiscalía General del Estado este lunes 21 de enero para entregar lo que dice son pruebas o elementos de convicción para que la entidad pueda llevar con mayor agilidad su denuncia en contra del expresidente Rafael Correa, interpuesta el pasado 14 de enero. Llanes asegura que hubo un supuesto mal manejo de recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y sostiene que durante los años 2008 y 2017 el IES tuvo una afectación que sobrepasaría los 15.000 millones de dólares. Las mayores pruebas las estoy entregando el día de hoy y lo que faltaría es que la Fiscalía General del Estado oficie a la Contraloría General del Estado para que le entregue de manera certificada los exámenes especiales de auditoría. Es lo único que está faltando, pero el resto de la información está aquí. Me refiero a las leyes, me refiero a los convenios mediante los cuales Correa reconoció las deudas que tiene el Estado para con el IES. Es de que el gobierno de Correa menoscabó el patrimonio del IES e intervino en el manejo de los fondos y reservas. En un caso, violando el artículo 369 de la Constitución de la República, cuyo artículo determina de que toda prestación que crea el IES tiene que ser debidamente financiada. Y él lo que hizo en la reforma es extender la atención médica para los hijos de los afiliados de 6 a 18 años, pero sin el debido financiamiento. El presidente de la Comisión de Derechos Colectivos no le quedó otra medida que suspender la sesión de este día lunes. Esto después de que varios legisladores abandonaron la mesa de trabajo. La comisión abordará el veto del Ejecutivo a la Ley Orgánica de Comunicación. Los legisladores Jorge Corozo, Jaime Olivo y Carlos Cambala fueron los únicos que quedaron en la Comisión de Derechos Colectivos que trataba el veto del Ejecutivo al proyecto reformatorio a la Ley Orgánica de Comunicación. Me interesa enviar a talento humano, por favor, quien corresponda, la acta de asistencia y de inasistencia a esta sesión que hemos convocado porque los señores asambleístas han abandonado la sala de trabajo para este día. Eso tenemos decisión. Agradezco a los señores asambleístas que se quedaron al final para trabajar como corresponde y de vengar el sueldo que efectivamente el Estado no paga. El resto de asambleístas salieron de la sala porque antes habían aprobado suspender la sesión para tratar las reformas del Ejecutivo en la siguiente convocatoria. Varios de los legisladores se mostraron preocupados, por ejemplo, por la conformación del Cordicom. La integración del Cordicom queda exactamente igual a como está en la ley actual, con una salvedad, que ya no es el delegado del Defensor del Pueblo, sino en lugar de él está el delegado del CES, pero todos puestos a dedo. Según esta legisladora, la comisión había decidido que los integrantes sean elegidos mediante un concurso y no como plantea el veto. En este sentido, la comisionada de esta mesa parlamentaria, Yanine Cruz, también se mostró crítica. Otro tema que nos pone al debate es la integración del Consejo de Regulación. La mayoría son delegados del Ejecutivo. Otro tema de entre las 26 reformas propuestas por el Ejecutivo y que cuestionan ciertos legisladores es la eliminación del artículo 98 mismo que trata sobre la producción nacional. Ahora se va a permitir, de acuerdo al veto, la importación de productos publicitarios cuando se había avanzado tanto en este tema de la producción nacional. Así que nos preocupa sobremanera también eso. A partir del veto que llegó el 18 de enero pasado, la Asamblea Nacional tiene un mes para analizar los artículos de esta objeción parcial del Ejecutivo al proyecto orgánico reformatorio a la Ley Orgánica de Comunicación, en donde tendrá que allanarse o acogerse al texto original, informó Javier Rosero.
Funcionarios judiciales advierten que estarán atentos para proteger la institucionalidad. Esto en respuesta a los cuestionamientos a la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia ha reunido como muestra de apoyo a su presidenta Paulina Aguirre, quien está siendo cuestionada por supuestamente no haberse sometido a las pruebas teórica y psicológica en el concurso de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social para la designación de jueces en el 2011. Pleno de la Corte Nacional de Justicia rechaza la violencia psicológica de la cual ha sido víctima la presidenta de este órgano por su condición de género, a través de múltiples declaraciones que han buscado desacreditar su honra al ser la primera mujer presidenta de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Los jueces defienden su cargo argumentando que han sido nombrados en exigentes concursos, ejercen constitucional y legalmente sus funciones en la compleja tarea de administrar justicia y se someten al régimen disciplinario previsto en el Código Orgánico de la Función Judicial. Finalmente, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia señala que la función judicial, esto es, jueces de corte provincial, tribunales, juzgados, así como todos los funcionarios judiciales del Ecuador, estaremos atentos para proteger la institucionalidad, alcanzar el bienestar social que todos los ecuatorianos nos merecemos. La polémica surgió la semana pasada por el contenido del programa Agárrate de los Estados Unidos, donde se puso en tela de duda la designación de Aguirre, quien responsabilizó al Consejo de la Judicatura Temporal por la terna que envió la Corte Nacional de Justicia para la conformación del nuevo Consejo de la Judicatura. De ninguna manera tiene que ver el Consejo en este tipo de cosas. Y le pidió al Contralor que acelere para que por órgano regular se establezcan las responsabilidades del examen que había, que no había, que se tiene, que desapareció el sistema. Informó Héctor Romero. Candidatos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio piden se reforme el reglamento que impide poder promocionarse personalmente. Dicen estar en desventaja en relación a postulantes y autoridades seccionales. Veamos. Candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no dan su brazo a torcer e insisten en que se les permita hacer campaña. El derecho a la igualdad implica que nosotros somos candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y por lo tanto tenemos los mismos derechos que los demás candidatos seccionales, los candidatos a alcaldes, prefectos, a juntas parroquiales. Inquietudes que fueron puestas en conocimiento del Pleno del Consejo Nacional Electoral, a la espera de tener una respuesta favorable a sus demandas. Por lo tanto, hacemos este exhorto, este llamado al Consejo Nacional Electoral para que se abstenga de la aplicación normativa que priva a los ciudadanos y a los candidatos a exponer abiertamente sus propuestas, sus planteamientos. El próximo 24 de marzo será la primera vez que se elijan en las urnas a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y será el máximo organismo electoral, el único encargado en promocionar a los postulantes, lo que ha generado desacuerdos. Nosotros no podemos hacer ni siquiera una hoja volante. Yo cómo me voy a una universidad que me invita a un foro y ni siquiera les llevo resumido una propuesta de 4 o 5 temas. Entonces yo sí les pido a ustedes que creen un pequeño reglamento con el cual nosotros podamos estar. No estamos pidiendo hacer propaganda en los medios de comunicación, pero que sí nos permitan esa difusión necesaria. Si miren, para elegir al presidente del grado, hacen la propaganda, hacen la publicidad. Para elegir al presidente universitario, ¿qué es lo que hacen? También hacen la publicidad, la promoción del candidato. Pero nosotros estamos prohibidos de todo. Y eso no es democracia. La decisión queda en manos del Consejo Nacional Electoral, informó Héctor Romero. El presidente Lenín Moreno viajó a Suiza para participar del Foro Económico Mundial Davos. En esta gira se busca afianzar relaciones internacionales. El presidente de la República, Lenín Moreno, viajó a Suiza para participar del Foro Económico Mundial Davos, en el que asistirán alrededor de 3.000 líderes internacionales. El mandatario se trasladó al país europeo en compañía de los ministros de Economía, Comercio Exterior y el canciller. En este espacio se abordarán los siguientes temas: a promover la lucha contra la pobreza, a promover el desarrollo tecnológico y a mirar el futuro de la humanidad para protegerla del cambio climático.
El gobierno ecuatoriano pretende con su intervención afianzar alianzas internacionales. Es una cita que nos va a permitir seguir abriendo los espacios de colaboración y cooperación con muchos socios a nivel internacional. Es una cita también que va a permitir que todos los ojos del mundo se pongan en Ecuador para que vean las nuevas oportunidades de inversión. El miércoles Moreno participará del diálogo diplomático denominado Respuesta Global a la Crisis Humanitaria en Venezuela, uno de los mayores problemas que afrontan varios países de la región latinoamericana. Para el 26 de enero se tiene previsto que el presidente se traslade a España, donde mantendrá actividades en la Universidad de Salamanca, informó Valeria Navarro. Este 21 de enero, la Contraloría, Fiscalía, Procuraduría y Unidad de Análisis Financiero Económico, la UAFE, suscribieron un convenio de cooperación para fortalecer mecanismos de la lucha contra la corrupción y recuperación de activos. Te contamos. Quienes firmaron este convenio que busca luchar contra la corrupción fueron los titulares de la Contraloría, Fiscalía, Procuraduría y la UAFE. Esto no es la conclusión de un proceso, es el inicio de un proceso. Sin embargo, sí arribamos a este acuerdo tras diálogos, análisis y procedimientos compartidos. Entre los mecanismos constan el intercambio de información para la investigación y trámite oportuno de causas penales que la Fiscalía inicie, sea por gestión directa o por informes de indicio de responsabilidad penal. Necesitamos los insumos tanto de Contraloría como de UAFE, y con ellos nosotros arrancamos recién un proceso penal que nos llevará concomitantemente, y en el convenio y el acuerdo al que hemos llegado, cooperarnos de manera eficiente para sacar adelante todos los procesos que tenemos incluso rezagados. Diana Salazar, titular de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, se comprometió a gestionar de manera eficiente la información que requiera Fiscalía, con el fin de que se pueda adelantar los procesos y conseguir sentencias. Ese es el camino, trabajar juntos, coordinadamente, con las competencias, respetando las competencias de cada una de las instituciones, pero con un mismo fin: luchar contra la corrupción y contra el crimen organizado. De su parte, el procurador del Estado, Íñigo Salvador, se comprometió a colaborar con el establecimiento de los montos para el cobro de la reparación integral de los daños patrimoniales ocasionados al Estado. Los medios de comunicación, los tiempos de la sociedad ecuatoriana son bastante más acelerados que los de los procesos judiciales. De modo que tenemos que armarnos de paciencia, pero llegará el momento en que podamos recuperar esos dineros y podamos ejercer las acciones de repetición. Es así como los organismos de fiscalización y control del país se comprometieron a fortalecer tras este acuerdo interinstitucional los mecanismos de lucha contra la corrupción, informó Javier Rosero. Momento de una nueva pausa comercial, pero ya retornamos con noticias internacionales. Protestas ciudadanas en Venezuela a favor de los agentes del orden que se rebelaron contra el régimen de Nicolás Maduro. Y también se están haciendo inspecciones para verificar el cumplimiento de obligaciones laborales de diferentes locales y cadenas de negocio para empleados venezolanos. Así lo comunicó el ministro Andrés Mancero. Esto y más al retornar en los noticieros de Televicentro. Ya venimos. Gracias por acompañarnos. Vamos a contarles ahora que durante una inspección para verificar el cumplimiento de obligaciones laborales en diferentes locales y cadenas de negocios, el ministro de Trabajo, Andrés Madero, anunció que en 24 provincias del país se realizará este tipo de operaciones. Veamos. El recorrido realizado por el ministro del Trabajo, Andrés Madero, se efectuó en la zona norte de la ciudad capital. De local en local se inspeccionaba que los trabajadores no se encuentren perjudicados en sus derechos laborales. Ahorita estamos haciendo una inspección para verificar que se encuentren más que nada los problemas que siempre se dan y evitarlos, que son la falta de registro de contratos de trabajo y la falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de los trabajadores. Son los problemas más recurrentes que se dan en este tipo de situaciones. Estas inspecciones se las realizará con mayor intensidad que en años anteriores. Según anunció Madero, se ha dispuesto que el cronograma se ejecute en las 7 regionales del Ministerio de Trabajo en las 24 provincias del país. Estas visitas están ampliadas intensamente. El año pasado, para que tengan un antecedente, hicimos alrededor de 16.000 inspecciones a nivel nacional, de las cuales 6.300 tuvieron sanciones por varios motivos, falta de contrato, registro de afiliación al IES, entre otras cosas. Para que un empleador no sea sancionado, el titular de esta cartera de Estado recordó cuáles son las obligaciones que se deben contraer. Todo trabajador que labore en el territorio nacional debe estar con un contrato de trabajo debidamente registrado en el Ministerio de Trabajo, debe tener su afiliación al IES desde el primer día,
debe estar remunerado conforme a su puesto de trabajo o al cargo que desempeña. Son básicamente, debe de manejar las normas de seguridad e higiene industrial para su protección, y el cumplimiento de los trabajos también de las obligaciones establecidas en el Código de Trabajo y en los reglamentos internos de trabajo. Y en el caso de extranjeros no debe olvidarse que su estatus debe estar regularizado. El tema de las documentaciones siempre han sido requisitos establecidos en la Ley de Movilidad Humana para el otorgamiento de visas de trabajo dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Indicó que el incumplimiento de estas normas tienen sanciones estipuladas en el Código de Trabajo. Por ejemplo, la falta de afiliación podría, en el caso de no cumplirse después de ser notificado el empleador, considerarse una contravención de tipo penal. Informó Javier Rosero. Vamos de vuelta a nuestro país para contarles que en el 2018 se redujeron los accidentes de tránsito, pero no así los fallecidos por esta causa. La Agencia Nacional de Tránsito prepara un programa completo para seguir reduciendo esta tasa de mortalidad en este año 2019. Miremos. Los accidentes de tránsito se redujeron este 2018 en un 12% respecto a la cifra del 2017. Así lo dieron a conocer autoridades de la Agencia Nacional de Tránsito, la Policía Nacional y la Comisión de Tránsito del Ecuador. La cifra, dijeron, es positiva. El 2018 representa reducciones sumamente amplias con respecto a los años anteriores, y es del año de menor número de siniestros si comparamos desde el 2014. Pero a pesar de que el número de heridos y de accidentes de tránsito se redujo, las muertes por esta causa no tuvieron la misma suerte. En el 2017 fueron 2.153 personas las que perdieron la vida en un accidente de tránsito, y en el 2018 solo 2 menos, 2.151. Lo ideal sería que no exista fallecidos por este tipo de siniestros. El principal tipología del accidente de tránsito ha sido el atropello y el arrollamiento. Pero para este 2019 hay nuevas metas, y para ellas se tienen previstas algunas acciones, como el incremento de radares a nivel nacional, educación vial y más. Al momento nosotros tenemos 6 operadoras intervenidas. ¿Qué significa la intervención? Esto significa que hacemos un acompañamiento de estas operadoras para que mejoren en todos sus aspectos operacionales, en sus aspectos de trato al talento humano, en mantenimiento y demás. El objetivo a cumplir con esta agenda programada es reducir los accidentes de tránsito hasta el 2020 en 2 puntos porcentuales. En Quito informó Andrea Urbe. Y encuentran a una mujer sin vida dentro de una maleta en un domicilio en el sureste de Guayaquil. 2 mujeres fueron detenidas, entre ellas la hermana de la víctima. Este es el momento cuando se produjo la detención de las vinculadas en el caso. Y van saliendo las chicas, una por una iban saliendo, pues, y la vecina estaba adentro. Y aquí una vecina que vive aquí en la esquina escuchaba unos gritos, y no. El suceso se da en la 11 y la D, suburbio de Guayaquil. Elementos policiales llegaron al lugar para verificar las novedades, pero en cuanto encontraron la evidencia y el cuerpo sin vida de una mujer, comenzó el proceso de indagación. Al ratito está, búsquele a la vecina, no le encontraron a la vecina. Al rato le encuentran a la vecina que está en una maleta metida, estaba ella, ya así toda recogida. Los moradores del lugar lograron captar todo con las cámaras de sus celulares. En rueda de prensa se daban detalles de lo ocurrido, además del grado de parentesco de una de las sospechosas con la víctima. Se pudo determinar que en horas de la tarde había sido visitada por su hermana y por una amiga de la hermana. Se produce una gresca entre la ciudadana y una de las visitantes, una de las cuales es su hermana. Proceden a ahorcarle con un cable de luz, luego de quitarle la vida con este cable eléctrico su hermana. Y que aún se sigue investigando, tratan de no dejar ningún elemento fuera de este trágico suceso. Salen de este domicilio portando unas mochilas en las cuales se estaban sustrayendo cosas del domicilio de su propia hermana, y cuando ingresan al domicilio pueden cerciorarse de que la ciudadana estaba fallecida en el interior. Informó Julio César Saona.